Muy buenas noches, estamos con el candidato a la alcaldía de la plataforma civil Ahora Totana, José Antonio Andreo, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, Merisel. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito, vamos a centrarnos en un tema. La economía, la situación económica que está atravesando Totana en estos momentos, con esas deudas. Efectivamente, el Ayuntamiento de Totana, desde hace ya pues, prácticamente entre 10-15 años, estamos arrastrando una deuda que cada vez se hace mucho más pesada. Esto es una losa que va a ser muy difícil y va a ser muy complicado de sacar adelante, pero bueno, a mí lo que sí me gustaría explicar es un poco todo estos últimos 4 años, lo que se ha estado haciendo y lo que no se ha estado haciendo. Porque lo que sí es cierto es que el Ministerio de Hacienda nos ha estado apoyando estos 4 años últimos a través del Fondo de Ordenación, que ha estado pagando los préstamos que todos los años tiene que amortizar el Ayuntamiento con sus intereses correspondientes, además de también estar sufragando el importe de las sentencias, que también han sido bastantes, sobre todo sentencias muy cuantiosas por motivos de los convenios urbanísticos, ¿no? Y que si efectivamente el Ayuntamiento hubiese tenido que pagarlas de su bolsillo, hubiese sido materialmente imposible de pagar. Eso hubiese generado mucho más intereses y hubiese sido todavía más desastroso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay que dar gracias al Ministerio de Hacienda, en este caso concreto, por esa ayuda que está prestando a los ayuntamientos que están en esa situación. Me gusta destacar en este punto que, a pesar de esa ayuda que todos los años ha estado recibiendo este ayuntamiento, no se han adoptado las medidas necesarias para paliar el déficit, que ya se está haciendo un déficit, digamos, estructural y endémico, pues va a ser prácticamente imposible de solucionar este déficit. Y entonces, pues, a pesar de estar pagando esa cantidad de dinero, no se han adoptado las medidas, no se ha solucionado este déficit que hay, todos los años seguimos teniendo déficit y pues eso, no se han adoptado las medidas adecuadas y es lo que nosotros queremos intentar solucionar todo esto. Es decir, que a pesar de la ayuda del Ministerio, esas deudas siguen estando y por lo tanto, desde vuestro punto de vista, no han tomado las medidas adecuadas. Efectivamente, eso es una evidencia, porque hace poco ha salido a la luz que a la empresa de la basura pues, se le deben más de 4 millones de euros. Entonces, si el Ayuntamiento no ha tenido que sacar de sus recursos propios lo que es el importe de los préstamos, no hemos tenido que pagar las sentencias que nos han venido en contra, pues en cierto modo, ¿qué se ha hecho con el dinero, con los recursos propios y con las subvenciones que han llegado para el funcionamiento de los servicios? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Porque los vecinos seguimos pagando el recibo de la basura todos los meses o todos los trimestres. Entonces, pues ahí yo creo que este equipo de gobierno debería de dar explicaciones de dónde ha ido todo ese dinero. Y además esto provoca un descontento en toda la población de Totana. Hombre. Y crea al final, pues eso, esa... Hombre, que se genera este malestar de que a pesar de las ayudas, ingentes ayudas que nos están dando, pues el problema sigue estando y sigue estando más agravado, porque cuando más adelante haya que empezar a devolver estos préstamos que nos da el Ministerio de Hacienda para pagar precisamente los otros préstamos y las sentencias, pues ahí va a haber otro problema añadido, porque aquí ahora mismo no se está pagando deuda, la deuda se está cambiando de sitio. El Ministerio nos está pagando, pero luego habrá que devolverle al Ministerio. Y que como plataforma Ahora Totana, ¿qué medidas serían las que vosotros mostráis? Pues nosotros, entre las muchas medidas que vamos a hacer, porque tenemos muy claro que vamos a gobernar, porque efectivamente hay un descontento muy grande y nosotros ofrecemos un modelo completamente distinto a lo que conocemos actualmente de los partidos políticos. Los partidos políticos no están nada más que pensando en ellos, pensando en cómo van a poder gobernar al año siguiente o a la legislatura siguiente. Nosotros vamos con otro concepto completamente distinto. Nosotros, afortunadamente, cada uno tenemos nuestro trabajo y no necesitamos el ayuntamiento para funcionar. Entonces, partimos de la base de que tenemos que adelgazar mucho el ayuntamiento, tenemos que minorar, no servicios no, vamos a tener que adelgazar lo que es un poco la estructura del ayuntamiento, habrá que ver muchas medidas de personal,
Actualmente se están contratando, por ejemplo, se están haciendo sustituciones, cosa que a lo mejor nosotros consideramos que no habría por qué hacer. También otra de las medidas más importantes que llevamos es la minoración de concejales que todos los meses están cobrando del ayuntamiento. Creemos que hay personal cualificado dentro del ayuntamiento que es capaz de realizar esa función. No tiene por qué haber un concejal cobrando en cada área. Pues todo eso al final vamos a ir sumando para que poder conseguir equilibrar el déficit y poder depender de nuestros recursos propios, que es de lo que se trata. ¿Cuál sería entonces la principal medida, a lo mejor la que primero pensáis que es necesario poner en marcha? Nosotros la principal medida que nosotros pondríamos en marcha en cuanto lleguemos va a ser solamente, ya lo hemos dicho varias veces, solamente va a haber 2 concejales liberados. Con lo cual, actualmente hay 8, cuando nosotros entremos va a haber solamente 3. Eso va a ser lo primero, con lo cual ahí ya hay un ahorro muy importante, ¿vale? Además, otra de las medidas que también habría que hacer urgentemente es controlar el agua que se está perdiendo todos los meses y todos los trimestres por el alcantarillado. Pues todo eso es una inversión que hay que hacer urgentemente, porque eso le está costando a todos los totaneros 1.200.000 euros al año. Y eso también se sabía hace 4 años y han pasado esos mismos 4 años y seguimos exactamente igual. Eso también es un problema gravísimo que tiene Totana actualmente. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más hoy. Pues me gusta comentar también, o quisiera comentar también, las sentencias estas que hemos tenido también recientemente, sobre todo la más sangrante, que es la de Urbaser. Con la sentencia de Urbaser ha habido mucha demagogia y mucha diversidad de opiniones de unos partidos y de otros partidos. Yo ahí quiero destacar, porque es cierto que lo he vivido muy de cerca, que hay que tener varios puntos de vista para entender esa sentencia y el volumen de los 6.300.000 o 6.800.000 que hay que pagar, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el año 2009 esa empresa le dio al ayuntamiento 6.200.000 euros para hacer una ampliación de ese contrato. También es cierto que esa renovación del contrato llevaba una cláusula que, efectivamente, como se ha comentado, era muy leonina para los intereses del ayuntamiento, porque preveía que se aprobase el plan general. Y el plan general, pues al final no se ha aprobado, con lo cual a esa empresa había que pagarle muchos millones de euros todos los años, y cada vez que pasaba, cada año más se incrementaba ese importe. Con lo cual, al no aprobarse, por desgracia, el plan general, pues ese dinero había que pagárselo. El rescate del servicio permitió subsanar, por un lado, ese problema, es decir, el problema que teníamos de tener que pagarle a esa empresa esa deuda. Con el rescate del servicio, pues se eliminaba, afortunadamente para el ayuntamiento, pero no se han adoptado las medidas necesarias para corregir el otro gran problema que tiene ese contrato, y es el 47% de pérdida de agua que hay. Eso es otra cosa que a pesar del tiempo no se ha solucionado, y eso es urgente e importantísimo. Y por eso una de vuestras principales medidas. Una de nuestras principales medidas, ¿vale? Entonces, la sentencia yo la veo muy lógica, el importe que hay que pagar, porque en cierto modo a esa empresa hay que devolverle el dinero que aportó en su momento por una renovación del contrato que al final no ha podido disfrutar. Entonces, pues eso es únicamente las puntualizaciones que yo quería hacer a esa sentencia. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, con Totana Noticias, por abrirnos las puertas de vuestra sede. La semanita que viene, si te parece, tratamos un poco el tema del turismo. El tema del turismo va a ser mucho más interesante que el económico, sin lugar a dudas. Y más con las fechas que vienen ahora, Efectivamente, de Semana Santa, que nos gusta muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.